Yo ¿Cuál? no he visto nada, no. No me interesa, empecé a ver, me vi Entrevista con el Vampiro, ¿Qué la tal? serie, Gay, muy gay, extra bastante gay. gay. Ah, bueno, Tin, tin, tin. hay que verla. Rápido, Esto va tin, para tin, el falso tin. intro. Estúpida, mi idiota. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida mi podcast, un podcast sobre diversidades sexuales y la cultura pop. Hoy me encuentro como siempre con Sebas, Hola, Jesús, ¡Holi! mi nombre es Esteban y en este nuevo episodio vamos a hablar de un tema bastante duro y bastante complejo que son las masculinidades frágiles y cómo afectan a la sociedad en la que vivimos. Para ello decidimos escoger una película que es muy interesante, no sé si la hayan visto porque no es muy conocida, pero es Close, la película belga nominada a Mejor Película Internacional en los Oscars. Esto lo estamos grabando antes de los premios, no sabemos si habrá ganado o no, aunque aquí yo lo estoy haciendo barra Argentina 1985, porque Latinoamérica. Pero esta también es una película muy chévere, muy bonita y que deja muchos puntos interesantes para hablar. Y decidimos hablar sobre masculinidades frágiles, queremos llamarlas así, para evitar el tema tóxico que ya se ha vuelto un cliché y un lugar común que no significa nada. sí, ya todo el mundo, todo es tóxico. Sí, entonces, bueno, vamos a hablar de las masculinidades sensibles, frágiles y cómo nos hemos relacionado con ellas. Y bueno, creo que un buen punto de partida para hablar de esto es de nuestras propias experiencias. Entonces les quiero preguntar a ustedes cómo se han relacionado ustedes con estas masculinidades frágiles. Pues yo creo que también uno hay parte diciendo cómo se relaciona, porque yo todo el tiempo yo creo que todavía me relaciono con ellas, ¿cierto? Pues es difícil como desanclarse de esas cosas porque uno está en una cultura donde todo el tiempo lo obligan a ser un macho alfa, pelo en pecho, porque tiene, ¿puedo decir dos huevas? Sí, ya las dije. Dos huevas entre las piernas, entonces es muy, muy duro. ¿Por qué lo dudaste? ¿Dónde las tienes? No ¿Cómo así? sé, también estoy pensando. No entendí esto. No entendí la duda. Sí, Entonces, pues, por ejemplo, una de las formas fue, incluso, aquí lo coloco como ejemplo, incluso cuando uno hace parte de diversidades sexuales, también replica mucho de las masculinidades frágiles. Me acuerdo mucho que cuando recién salía del closet, yo tenía mucho que creo que lo hemos mencionado muchas veces, pero este estigma de yo soy un hombre, entonces no me quiero ver con una mujer, porque sentía que quería degradar a las personas que expresaban su forma de ser de forma femenina o de formas como distintas. Entonces, para mí era como, no maquillaje, me he visto súper neutro. Es técnicamente como el proceso de asimilación. Soy un gay. Pero gay de los buenos. Pero el gay de los buenos, sí, gay De la los gente de camisa bien. blanca, de la gente de bien, No exacto. heterosexual. Eso me costó mucho de construirlo y darme cuenta de que era una pendejada que ni siquiera la heredé yo, pero, pues, perdón, que la heredé yo, pero que ni siquiera la construí yo, sino que la heredé de la sociedad. Pero creo que fue uno de los comportamientos que más daño me hizo a lo largo del tiempo porque no me permitía explorar quién era yo en realidad, ¿cierto? Y explorar un poco también el tema del cariño. A mí me costaba mucho demostrarle cariño a las mujeres más fácil, pero a los hombres no. Pues y cuando hablo de hombres, necesariamente a mis amigos, ¿cierto? Era muy difícil para mí expresarles cariño porque sentía que eso no se podía hacer. Entonces yo creo que fue un poco en esa vía como la principal relación. Todavía hay muchos que como que día a día uno va construyendo, pero todavía existen pues también como muchas de esas masculinidades frágiles todavía rondando por acá. sí, yo creo que todavía uno sigue cargando con eso y me pasaba pues algo muy similar a lo que menciona Jesús y es yo tampoco podía con mis amigos como acercarme mucho porque, uy, dirán, así uno pues le naciera sin nada sexual ni nada, uy, me lo voy a echar, tengo ganas. No, era pues simplemente una demostración y es como, no lo voy a hacer. O sea, uno automáticamente se ponía, o bueno, todavía a veces se pone como la barrera y como, espere, dependiendo de quién seas, pues, no voy a... y hay algo que me pasa ahora que volví a la universidad, de que pues que ya ahora la gente es una generación nueva, yo soy el viejo. Y ellos son muy relajados con eso. Ellos son, uno los ve abrazándose y uno sabe que son heteros y pues eso en mi época, pues en nuestra época, porque somos Escándala. contemporáneos, ustedes digan que no, Uh-huh. eh, escándala, que son, estos son maricones. Además que eso era un escándalo, ¿cierto? Ajá. Pues que tenía que ser un escándalo que alguien fuera homosexual. Sí, escándala.
es expulsado. Pero ahora pues yo ahora lo veo para mí es muy común verlo porque estoy en la universidad todo el tiempo y ya la manera como se relacionan las generaciones de ahora es más abierto, es más relajado y incluso bromean con eso a veces como que, ay, es que nosotros nos cuadramos y pues como que no les da miedo hacer bromas porque antes uno le daba miedo hacer este tipo de bromas. Y ahora pues no sé, son muy relajados. Entonces a mí me pasaba también eso en mi época, era como, uy, no me le puedo acercar mucho, no le puedo dar un abrazo, era como Sheldon, Sí, bien, bien, así con cuidado. puño, puño, quiero parce. Se moría un unicornio cada vez que yo decía parce, pero bueno. Y lo otro era, a mí el tema del poder de la palabra también me afectaba bastante. Entonces, cuando alguien decía, pues hubo un tiempo en que yo estuve afectado porque la gente, por la palabra marica, Ujú. y así uno no la utilizara en connotación homosexual, el marica era el bobo, el que prestaba plata y no a quien no debía, el que prestaba un libro y no se lo devolvían. Ajá. Es que usted es como marica, que ¿cómo se deja hacer eso? Entonces eso como que Me rayo, afectaba mucho el peso de esa palabra. exacto, tuve mucho, entonces es como, y me costó separarla después de un tiempo porque, es que marica está connotado a esto, pues ya después pasa a una connotación más cultural de otro tipo, ya uno, pues yo ya no la relaciono con homosexualidad, Ujú. sino con, es que usted es bobo, usted se la dejó montar o cosas así. O también apropiarla como quien dice, yo soy marica, porque sí, Ujú. yo no soy gay, yo soy marica. Exacto. Y ahora pues también está el tema de la apropiación, entonces es como, ha sido un proceso raro porque pues para mí fue bastante, digamos, difícil, fue complicado, no voy a decir que fue difícil, porque tampoco voy a sentarnos aquí a llorar, eso lo hago con la psicóloga. Esto- pero sí fue un tema que durante mucho tiempo luché con eso, entonces fue como Bueno, esos encontronazos. Y yo creo que todavía uno sigue, uno sabe los espacios con quién puede, pues yo no sé, a mí me pasa, yo sí. con los de la oficina yo no soy tan cercano, entonces yo como que, pues soy yo, sigo siendo yo y saben quién soy, pero no soy como tan cercano con ellos, entonces no me abro tanto. Es que casi Y no nunca por, vas a la oficina. Sí, es que no te también, conocen, no Sí. saben quién eres. cuando voy a la oficina 2 veces al año, es como, ¿quién es toda ¿Usted esta quién es? gente? Y a la entrada me dicen, ¿quién necesita la orden? Y yo trabajo acá presente. Bueno, mi experiencia, ahorita como tratando de rememorar experiencias de mi infancia, mientras les hacía la pregunta, me vino a la memoria algo que me parece que está muy relacionado con la película de la que vamos a hablar ahorita, y es de mi infancia muy temprana. Yo tenía un amigo, un amiguito muy, muy cercano, que era pues como mi mejor amigo. Y por cosas de la vida, pues a los papás de él le salió un trabajo por fuera del país, en España, y se tuvieron que ir. Y me acuerdo que yo era muy cercano con él y luego cuando él se fue, pues para mí fue muy duro porque empezar como a conocer gente diferente y ya cuando estábamos en esa etapa de ya no éramos niños, sino como preadolescentes o adolescentes y que yo era muy cercano con él, pero entonces ya con la nueva gente era como, ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a hacer nuevos amigos? Ya no puedo ser como ese niño que le demuestra cariño a los otros niños de ciertas formas. Y pues reconectamos por cosas de la vida después de muchos años. Y él es oyente del podcast, sé que él escucha nuestro podcast. Y también alguna vez recordando de esas amistades con mi mamá, ella me contaba, y era un recuerdo que yo no tenía, ella me lo desbloqueó, que nosotros nos escribíamos Me cartas. lo desbloqueó. Sí, mi mamá me contó que nosotros durante un tiempo nos escribimos cartas. Entonces me parece muy bonito que es como una relación, y fue una relación de amistad. Y ahora sí lo relaciono con la película, que más adelante pues hablaremos con más spoilers, pero sí es como cuando pasamos de demostrarnos cariño entre los hombres, así sin ningún tabú y sin ningún problema, y no un cariño necesariamente Erótico. erótico, Ujú. romántico, Sí. sexual, sino cariño íntimo, de intimidad. Que también es amor, pues en Ajá. realidad. Y cuando dejamos de hacerlo. Y pues creo que ahorita vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Entonces sí, creo que todos hemos pasado por ese tipo de experiencias de cuando la presión de la sociedad nos obliga a relacionarnos de formas diferentes. Que por ejemplo él escucha el podcast. Ori. Sí. ¿Cómo se llama?
Vamos a voltearlo aquí al frente de todo el mundo. Vamos a decir su nombre, se llama Andrés. Andrés. Bueno, hay muchos Andrés en este planeta. Así que Andrés, tú sabes quién eres. Tú lo sabes. Bueno, entonces yo creo que con esta introducción de nuestras propias experiencias ya podemos empezar a hablar del tema más a profundidad y de la película Close del 2022. Entonces, para hablar de eso lo haremos después de la siguiente cortinilla. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar del tema, hagamos la ficha técnica de la película. Close es una película belga del director Lucas Dont. Fue publicada, ¿no? ¿Cómo se dice cuando una película? Lanzada. Fue estrenada. Este es un podcast de 1800. La película se publicó en el diario dominical. Se estrenó en 2022 en el Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio del Jurado. Ha recibido muchos premios y bueno, sabemos que está nominada como Mejor Película Internacional en los Oscars de este año. No sabemos quién gane, creo que son hoy, no, es mañana, los Oscars, ya saben, cuando grabamos. Los protagonistas son dos niños, Leo y Remy, interpretados por actores casi que naturales. Al protagonista creo que el director lo encontró... Todos los actores son naturales. Mientras... Oh, verdad que ya estamos hablando con el señor director. No, porque todos los actores son naturales. ¿Qué me dices de las caricaturas? Pues son actores naturales. Todo el mundo es natural, ¿o no? Ya, no vamos a entrar en esta discusión. No vamos a detalles y los filosóficos acá, pero actores no profesionales. Pero no me dejaron terminar mi dato curioso, y es que se lo encontró en un viaje de tren mientras estaba hablando con los amigos y le pareció como que estaba muy bien interpretado para el papel que él necesitaba. Entonces, pues ahí fue que lo descubrió. A mí, ¿por qué nadie me descubre así? Yo por eso me voy al metro todos los días, uno nunca sabe. A ver si me descubre alguien. Sí. Capaz de Taco García, pero bueno. Algo es algo. Es algo. Dont estuvo inspirado para el guión de esta película en una investigación de una psicóloga, Niobe Way, que publicó en un libro que se llama Deep Secrets o Secretos Profundos. El subtítulo del libro es Las amistades de los chicos y la crisis de la conexión, que es un estudio que hizo esta psicóloga con diferentes grupos de niños cuando van creciendo y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, cómo hablan de sus amistades, de sus relacionamientos y cómo van cambiando a lo largo de los años. Una de las conclusiones de este libro es que en las primeras infancias los niños se refieren a sus amigos en términos de amor, como si fueran historias de amor, pues porque obviamente son historias de amor, la amistad es una forma de amor, y que conforme van pasando los años, como esos temas de conexión y de intimidad se van perdiendo, pues por presión social, por el mandato masculino, que es otro término que es acuñado por otro sociólogo que es Michael Kimmel, en otro estudio que él tiene, que es Guyland, el peligroso mundo en el que los niños se vuelven hombres, que habla sobre este concepto como del mandato masculino, y es como hemos hablado mucho del patriarcado y de cómo afecta con sus violencias a las mujeres, pero también nos afecta mucho a los hombres, y es en que los hombres entre nosotros nos estamos vigilando todo el tiempo para que cumplamos ese mandato de masculinidad. Y es ese mismo como shaming, como shame, si uno muestra otro tipo de expresiones, y eso va reforzando durante toda la vida un montón de estereotipos y de cosas, y que también nos viene pues con toda la cultura pop. Es la segunda película de Dont. La primera película de él se llama Girl, y también es una historia muy interesante que recomiendo, que es sobre una chica trans que está intentando entrar a un grupo de danza, y pues como todo lo que se desarrolla a partir de eso, parece que como que uno de los temas que apasiona a este director es las infancias y sus relacionamientos entre ellas. Entonces me parece pues interesante los estudios que ha hecho él. Y pues Jesús va a darnos también unos datos curiosos sobre masculinidades a través de la historia. Entonces no sé si quieres contarnos algo sobre eso. Pero antes de dar los datos, hay algo que me parece muy particular, y es como si ese niño es un actor, ¿cómo es la palabra? No profesional. No profesional. Qué niño tan teso. Sí. Pues ya, ese niño nació para ser una estrella, pues. Entonces ya, era como, fin del comentario. Bueno, no,
El tema de las masculinidades frágiles es algo muy nuevo, en realidad como empezar a hablar de él, eso viene un poco con las teorías de cuando se empezó a hablar del tema de cómo el género es una construcción social, que empezó con Simone de Beauvoir, y cuando todas esas teorías fueron evolucionando también se empezó a hablar un poco de que lo que afectaba en general al género femenino era en realidad las masculinidades, ¿cierto? Y el patriarcado. Y esto también del patriarcado se sustentaba en algo y era cómo se construía la idea de la masculinidad y esa división entre masculino y femenino, que era un poco lo que ha sido más dañino, que ya lo hemos hablado creo que en otros episodios, que es como el único binarismo que existe. Pero cada uno a lo largo de la historia se sustenta como en unas narrativas que lo mantienen vigente y vivo a lo largo del tiempo, y esas narrativas son patrones, conductas, formas de ser, formas de estar, y el tema de las masculinidades frágiles es principalmente cuando esas conductas que están establecidas como códigos que pertenecen a lo masculino se ven violentadas, por decirlo de alguna forma, por expresiones que se salen fuera de la norma, porque son como normas, como reglas, ¿cierto? Entonces, por eso es que aquí es donde está un poco que se tuerce la idea de la generación de cristal. ¿Quiénes son la generación de cristal? Aquellos que rompen esas normas o a los que les duele tanto que las rompan. Y es que cuando se empiezan a romper esas normas es que empieza como a temblar las masculinidades, y cuando en mi interior hay una lucha también porque esas masculinidades me están haciendo daño, pero quiero romperlas. Es como si fuera una tensión constante. Entonces, generalmente cuando surge esa tensión de quiero romperlas porque me hacen daño, es cuando pueden ocurrir comportamientos violentos que están muy asociados al tema de la masculinidad frágil, ¿cierto? Y es como, yo quiero demostrarle cariño a un hombre, pero eso no me convierte en gay, y yo no quiero ser gay porque mi mente, ser gay es malo, y empiezan un montón de problemas internos que a veces, no siempre, pero a veces se traducen en violencia hacia los otros o hacia uno mismo. Entonces, un poco como la mini descripción de en que se basa, que hay muchas teorías, pero el tema de las masculinidades frágiles, y es como que se basa en varias cosas. Una, y es que siempre se debe mostrar fuerza y poder. Entonces, la idea de lo masculino está asociado con la fuerza, que eso, si ustedes se van a ver el rastreo como cultural e histórico, pues tiene sentido históricamente, pues porque eran los que cazaban muchas de las cosas, que eso se fue cimentando. Que y no eso son... que también esas ideas se han ido derribando. Exacto. Poco a poco, que no siempre los hombres o las personas masculinas siempre son las que proveían, sino que pues siempre han habido también ejemplos de guerreras femeninas, un montón, y de proveedoras femeninas a lo largo de todas las épocas históricas. Entonces también esos son estereotipos que la historiografía nos ha ido vendiendo. No, y no solo eso, sino que lo teso también un poco de este tema es que recuerden que se cimentan sobre relatos, es decir, ficcionalidades también, o sucesos históricos que han sido como sustentados en pro del vencedor o en pro del dominante. En este caso, El pues que la manda, idea, sí. exacto, en este caso la idea masculina, pero siguen siendo relatos, no significa que sean necesariamente verdad, pero esos relatos van configurando una serie de normas, que es lo que hace que entonces una de las normas es que el hombre siempre tiene que ser o demostrar fuerza física. Por eso la incidencia tan grande del hombre en los deportes, ¿cierto? Porque el deporte es la forma de demostrar. Y los deportes de contacto. Ajá, la forma de muestra física de poder. Que no estoy diciendo que eso sea malo, ojo, pero sino que eso habla un poco de por qué la representación del hombre es tan fuerte en estos deportes de contacto y por qué incluso es tan difícil que dejen entrar a las mujeres a estos deportes, porque ahí se empiezan a fragmentar sus ideas de masculinidad, ¿cierto? Si hay una mujer fuerte que es capaz de representar también la fuerza, entonces, ¿dónde queda ese cimiento de mi historia de masculinidad? Sí, porque incluso en los Y si han escuchado el podcast durante estas 5 temporadas, saben que vamos a hablar de Abby, The Last of Us. Ah, sí. Sí, sí. Por ejemplo. Ese es un ejemplo también de feminidades fuertes, no heteronormadas, sí, y fuertes. Y sí, no, lo que iba a mencionar ahorita era que los deportes ven mucho esa diferencia, que los deportes de contacto son muy masculinos, mientras que se relaciona a las mujeres con los deportes más artísticos, como patinaje artístico, nado sincronizado, como cosas más, entre comillas, sensibles, que igual son deportes de fuerza, que esa es otra idea que también nos tenemos que... Gimnasia. Vaya, haga una voltereta de esa, a ver si es capaz. Y es que la fuerza no solamente se demuestra con los golpes. Eso, por ejemplo, viene muy asociado a la otra, y es un poco
no necesariamente tiene que ver con la fuerza, sino con la violencia. Y ahí es donde está también la masculinidad frágil, se basa mucho en el tema de que para que tenga un rol en la sociedad, se debe representar con violencia. Y esto, ahorita cuando de un poco como cómo se ha representado en la historia, habla mucho de cómo se ha representado el tema del hombre en la historia y de sus masculinidades. Entonces el hombre siempre tiene que ser violento o defenderse de forma violenta ante cualquier ataque para que su masculinidad no quede en duda, ¿cierto? Esa Siempre está la masculinidad. ofensiva. Exacto. No Sí, puede no puede haber otra configuración sino a la ofensiva, siempre. si no, pues se Y puede en quebrar violencia. su narración de masculinidad, ¿cierto? Y esto hace que sea un poco más difícil. La otra, que yo creo que esta ya la hemos hablado también muchas veces, es que no puede mostrar sensibilidad. La sensibilidad también históricamente en la narrativa que hemos construido como humanidad ha quedado ha quedado solo puesta, perdón, a algo que es como enteramente femenino y no necesariamente, ¿cierto? Entonces, el hombre o lo masculino o la masculinidad frágil, que se rompe muy fácil cuando demuestra vulnerabilidad, es eso, ¿cierto? Es decir, yo no puedo mostrar emociones. Y eso se liga mucho a cómo nos criaron, ¿cierto? Un hombre Desde no pequeño llore. uno le están diciendo como, ay, no llore, no sea niña. Exacto, los hombres no lloran. Sí, No sí, llore que sí. usted es un machito. Además se Sí. escuchan las frases, ¿cierto? Entonces un poco también están sus temas de el hombre no puede representar nunca el dolor, porque si representa el dolor se está quebrando su idea de masculinidad. Y la otra un poco es, si bien esta es un poco contraproducente con la idea de la violencia, sí se relacionan en parte, y es que el hombre debe ser muy racional. Aquí vuelvo a decir, es contraproducente con la de la violencia, pero es más como el hombre, al no ser sentimental, tiene que ser racional. Es decir, como no puede expresar, tiene que racionalizarlo todo. Entonces, por eso la idea de que el hombre, por eso esa idea tan sesgada que había hace mucho tiempo de que el hombre era más inteligente, era porque Pero supuestamente... sí, es como un tema de que como no tengo emociones, pero no es porque no tenga, sino porque las reprimo, Ajá. entonces yo todo lo pienso y entonces las mujeres como si están más en contacto con sus emociones, entonces ellas son más Distintas. llevadas de su parecer, no piensan racionalmente y es como un tema de, no, es que eso no es ser racional, eso es ser reprimido y cuando las emociones explotan de otra forma, generalmente en violencia, pues ¿dónde está tu racionalidad? Y ahí es donde viene la parte como conjugada de todas estas cosas. Y es que la masculinidad frágil generalmente, no siempre, no es una norma, pero generalmente se puede representar en ataque a otros o ataque a mí mismo. ¿Cierto? Cuando digo ataque a mí mismo es psicológico, cuando digo ataque a otros también es psicológico o físico. Entonces puede ataque pasar... a mí mismo también puede ser Ajá, físico. sí, sí, por eso. O sea, puede pasar que esa represión de como todo es... Aprender es un proceso duro, ¿cierto? Y el proceso duro es que te cambian todas las estructuras mentales. Y si tú estás anclado a una estructura mental que te dice cómo ser, cuando algo te la mueve, o te la rompe, o te la resquebraja, obviamente va a ser un proceso de transición. Y depende de ese proceso de transición y de cómo estén cimentadas tus como bases culturales, de la respuesta cómo va a ser. Entonces, por eso hemos visto tantos ataques y el renacimiento tanto de los incels actualmente, justamente, sí. Y es porque ahora existen muchas formas de ver el mundo que intentan romper esas masculinidades y decir, hay otras posibilidades de ser hombres, mujeres o lo que usted quiera, no necesariamente incluso vincularse a estas dos o a ese binarismo. Entonces eso hace que las masculinidades frágiles se sientan en peligro y uno lo ve. Cuando ustedes van a ver algo de los incels, siempre es como nos están haciendo una cacería de brujas. Incluso South Park tiene un chiste sobre eso. Siempre lo menciono, pero es que tiene chistes muy buenos. Y es un capítulo donde es un montón de hombres que salen a decir que les están haciendo cacería de brujas. Pues Donald Trump no decía que todas las investigaciones contra él era porque no eran cacería de brujas. Exacto, y es porque son un montón de masculinidades frágiles que se están viendo rotas porque el sistema, no puedo decir que está cambiando del todo, pero sí se está empezando a resquebrajar de muchas formas. Y hay muchas fuerzas de resistencia que le están intentando resquebrajar. Entonces eso, al hacer que se resquebrajen esos códigos morales, va a haber mucha resistencia de muchas personas. Entonces eso es lo teso también, que a veces se puede representar en violencias físicas o psicológicas. Y bueno, lo decía ahorita, no es un término que sea necesariamente viejo, de masculinidad frágil, sin decir que ese tipo de formas de existencia de vida no existieran desde que existimos como sociedad y empezamos a configurarnos como sociedad,
pero sí se pueden rastrear algunos ejemplos de cómo se representaba, al menos en algunas grandes épocas de la historia, principalmente europeas, porque, la historia la cuentan mucho los europeos y los estadounidenses, pero... El colonialismo también es masculino. Ajá, exacto. Pero, por ejemplo, una de las cosas es, como en la sociedad... Música histórica. en las sociedades antiguas, esta masculinidad se mostraba mucho con el tema del hombre yendo a la guerra. Y miren que siempre va a terminar con el hombre arriesgando su vida, ¿cierto? Entonces, el hombre yendo a la guerra para conquistar otras civilizaciones a través de la violencia. Y eso hacía entonces que los hombres, incluso cuando ustedes se van a ver, la calidad de vida del hombre es como ¿cómo se llama? Expectativa de vida. La expectativa del hombre ha aumentado mucho en los últimos años, pero Porque ya no hay casi guerras. Exacto, pero sigue siendo un poco más baja que la de Y las mira que mujeres. cuando estallan guerras, pues los primeros que van al campo son los hombres. Exacto. Y vemos como ahorita en Rusia hay desbandada de personas que no quieren ir a una guerra absurda, entonces se escapan del país. Uh-huh. Y esto también estaba asociado a muchos rituales en las culturas pues, más antiguas que tenían que ver con que el hombre tenía que soportar el dolor, ¿cierto? Entonces, muchos rituales que tenían que ver con el cuerpo, con condiciones físicas, con pruebas físicas que hacían que el hombre sufriera, porque el hombre o la masculinidad del hombre se tenía que sustentar en el dolor y en la capacidad de resistir a este. Entonces, es un poco... O sea, también BDSM. Exacto, ¿ve? Sí, no estaba pensado en eso. Disfrútalo. No, porque el BDSM se disfruta. Sí, bueno. no creo que ellos lo disfrutaran. Exacto. Bueno, no sé. No sabemos hasta ahora. Capaz algunos sí. Y con esto que mencionas de la historia, también recuerdo mucho una de las frases que uno siempre le enseña cuando estudia historia, y es que no recuerdo qué autor decía que la guerra es la partera de la historia o el motor de la historia, y es que por mucho tiempo siempre se pensó como que los avances de la humanidad siempre se daban a través de la guerra. Entonces que la guerra sí era muy cruel y era muy horrible, pero que la guerra era la que traía el avance de nuevas civilizaciones mejores o la conquista de una mejor civilización sobre otra, o traía avances tecnológicos, que si bien es cierto, pues, pero ¿a qué coste? Y eso es una mirada muy masculina, porque Ajá. los avances no se ligan a eso. Ahora tenemos avances y no puedo decir que no estamos en guerras, las estamos, pero no es la magnitud de antes y creo que los avances no vienen necesariamente solo anclados a ellas. Bueno, hay otra y es pasando un poco a la Edad Media. Siempre van a terminar con que los hombres se lesionen o se mueran. O sea, miren el daño que les hacen las masculinidades. En la Edad Media un poco era el tema de que el caballero era la forma de representar la masculinidad más macha del mundo, ¿cierto? Entonces tenía que Pues ser... de tanto que hoy seguimos diciendo caballero a los hombres. Entonces tenía que ser aquel que dominara tierras enteras, pues que recorriera tierras enteras, que luchara con forajidos, que demostrara sombría en Juego de Tronos, por ejemplo, cuando hacen este tema de las justas. Las justas. Las justas, sí. Exacto, pues un hombre no podía decirle no a la justa, ¿cierto? Y porque tenía miedo, o sea, ¿quién no tiene miedo de morirse en un bendito deporte? Si yo puedo decir no, digo no, ¿cierto? Pero un hombre no podía Pero hacer no, eso. por honor no puedes decir. Exacto. O un duelo tampoco podías negarte. O sea, si te sacan el guante y te dan la cachetada, te reto a un duelo, no puedes decir que no. Como, maldita sea, está bien, agarrémonos aquí. No, incluso aún se ve, pues si en un bar o algo alguien lo retan a pelear, es como Ajá. tu masculinidad se puede ver súper frágilmente destrozada si dices que no. Entonces ahí es donde está un poco también como esas herencias. Pero en la Edad Media se representaba mucho a través de las historias de los caballeros y lo que dice Esteban es muy cierto, ha durado todavía, ¿cierto? El tema del honor y el honor se defiende a través de la violencia y a través de la fuerza física. Entonces un poco ahí está. En la edad victoriana se cambia un poco el chip. Y el chip viene como la mujer ya estaba casi que completamente subyugada, como siempre lo ha estado a lo largo de la historia, y lo que decía Esteban, estaba puesta en el marco de solo los sentimientos, y las guerras, si bien todavía existían muchas, eran más como para un cierto sector, o sea, ya no era en busca del honor, entonces el hombre empezó a ser el hombre más racional, ¿cierto? El hombre de negocios, el hombre que era capaz de pensar como de forma más centrada, porque la mujer Más era político. Exacto, porque el capital, la acumulación de capital como señal de estatus y de poder. Exacto, porque la mujer era la que estaba en la casa y para defender mi masculinidad yo tenía que sustentar toda una familia, ¿cierto? Sostener toda una familia, sostenerla de forma racional y siempre sin sentimiento. Y familias de 20 hijos, que no sí, es poco decir. Porque si tenía uno menos de 10 hijos, gas. Exacto, entonces eso se fue también como rompiendo a lo largo del tiempo y ya cuando empieza un poco como la edad más moderna, esas masculinidades van cambiando a
hay varios autores que dicen como una añoranza de una masculinidad anterior. Es que ¿cierto? antes todo era mejor. Exacto. Porque Antes sí eran hombres de verdad. Sí, ahora... son hombres, bla, 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 bla. Exacto, porque posterior cuando pasan las guerras, cuando empieza el movimiento de liberación femenino, ¿cierto? Que ya eso es mucho decir, cuando empiezan las mujeres a decir, pues que podemos tener autonomía y podemos decidir y podemos formar nuestro capital y podemos hacer muchas cosas, entonces obviamente el rol de lo masculino, masculino frágil, queda muy relegado y empieza más la narrativa de es que antes todo era mejor, claro, porque te están rompiendo la masculinidad que tenías construida como privilegio. ideal. Sí. Exacto, entonces un poco esas masculinidades frágiles ahora se representan desde el miedo, ¿cierto? Y el miedo es, Al cambio. exacto, todos los privilegios que yo tenía como hombre, como macho y como yo me configuré, se están quebrando y ahora empiezas más la defensa de esa masculinidad anterior, ¿cierto? Como la añoranza, hay muchas personas, ustedes lo ven en las narrativas, muchas personas que añoran como esas épocas donde nos matábamos a punta de espadas porque nos demostrábamos quién era el verdadero Pues, hombre. y es que la obsesión actual con las series de fantasía medieval y pues Juego de Tronos, y aquí pues amamos también, pues el final de Juego de Tronos no, pero amamos también la El fantasía. resto de Juego de Tronos sí. Y el resto de historias, pero como esa fijación de la sociedad actual con esas historias, o por ejemplo con las historias de vikingos también, que es como estos vikingos, hombres fuertes, de pelo en pecho, peludos, de casco y que van y matan ciudades enteras. Es también como una obsesión cultural con un pasado y una masculinidad también ficcionalizada, porque pues hay que decir que también los vikingos que nos venden en las series no eran como los vikingos reales. Uh-huh. Eran hasta más políticos en realidad. Ajá. Pues también eran unos asesinos, pues. No, pero no eran solo asesinos. ¿Quién no lo era en esa época? Exacto, exacto. Y además no solo eran asesinos, eran seres súper políticos. Entonces sí, creo que sí, esa añoranza por el pasado es también la que da como raíz a los incel, y es como el incel es, me están quitando el mundo que era completamente mío, pues entonces tengo que reaccionar, y la forma de reaccionar, como lo decíamos al principio, la única forma que yo conozco es la violencia, porque no me han dejado o no he podido aprender otras formas de expresar mis emociones sino a través de la violencia, y que se relaciona con lo que yo les mencionaba al principio del mandato masculino y la vigilancia entre pares hombres, y es, hay una presión y que nos han puesto como en el chip de, incluso nosotros mismos la vimos en algún momento, es, si el otro se comporta así o es medio afeminado o sentimental, uno se burla de él o le hace el comentario o la chanza, y ese tipo de cosas, así se vean como mínimas o leves, van acumulándose en un montón de presiones psicológicas. Y quiero aquí hacer el puente ya para empezar a hablar un poco de la película. Todo eso también tiene que ver mucho con salud mental, porque hemos hablado mucho de también cómo las violencias masculinas afectan a las mujeres, que es un tema muy importante, porque además por estudios estadísticos de organizaciones como las Naciones Unidas o la Organización Mundial para la Salud, hablan de que las personas en cárceles por crímenes violentos en su gran mayoría y en mayor proporción son hombres más que mujeres, sin decir que las mujeres no cometan crímenes violentos, que también lo hacen, pero en su gran mayoría son hombres. La tasa de feminicidios que es altísima. Exacto, pero también hay un efecto muy grave sobre la vida de los hombres, y es que, por ejemplo, las tasas de suicidio, según los estudios de las OMS, son mucho más del doble en prevalencia en hombres que en mujeres. Entonces, quienes sufren de más problemas emocionales, mentales, sobre como la visión propia del ser y del sentido de su vida, cuando se cuestionan este tipo de cosas, pues los hombres. Y ahorita estamos viendo una crisis muy grave también de salud mental, que hemos hablado también del tema. Si quieren, refiéranse al capítulo especial en el que hablamos de suicidio. Pero pues eso también es algo, pues no es solamente como, sí, nos afecta en que nosotros mismos tenemos taras emocionales, sino que esto realmente está cobrando vidas. Y antes las cobraba en guerras y en cosas brutales, pero pues ahorita también si lo sigue cobrando en guerras, pero también en una crisis de salud mental sin precedentes que no se había visto antes. Y ya esos eran mis datos. Sí, no, pues bueno, yo creo que podemos empezar a hablar de la película, pero antes de la película, otro ejemplo que se me ocurre, que ahorita mientras estabas hablando del tema de la guerra, pues el dios de la guerra, que más que el dios de la guerra, el videojuego, toda la serie de videojuegos, pero más que todos los últimos dos, nos muestran unas masculinidades diferentes, y es una crianza de un padre con su hijo, y también como un padre que es literalmente la representación de la guerra y de la ira, aprende de otras formas de relacionarse. Y yo creo que eso es muy bacano, porque yo nunca fui fan de los primeros juegos, solo jugué el tercero,
Ujú. y me vi el resumen de los otros, pero siempre que veía los resúmenes, y veía los gameplays y todo eso, era como, este man solo es testosterona y violencia a lo que Ajá. da. Y Como eran los ahora, videojuegos generalmente. sí, pero ahora en estos videojuegos, pues claro, también hay violencia, hay pelea, porque pues, se llama el dios de la guerra, pero hay otro punto de vista y eso me parece muy bacano, otra forma como se relaciona que parte totalmente lo que venía acostumbrado. No sé, no recuerdo si en el momento la gente se quejó, pero creo que no, No, pues porque creo que la gente no. seguía matando gente, entonces Porque igual siguen siendo hombres. O sí, sea, sí. son más sensibles, pero son hombres. O sea, igual el mundo es horrible, miremoslo por donde lo miremos. Pero sí, ese juego es muy bacano por eso. Me acuerdo que ahorita que terminé el segundo, pues me parece todavía más bacano porque uno ve todo el progreso desde el primer juego, pues que está con el hijo. Ujú. Y ahora en el segundo ya como cierra pues la historia, es muy chévere. Es Sin como, spoilers, porque aquí alguien no ha terminado el segundo. Jesús, Jesús. Sí, soy yo. Bueno, entonces ahora sí, después de este paréntesis, creo que podemos hablar de la película. Sebas, ¿por qué no nos haces una sinopsis de qué es la película y ya para que empecemos a hablar con Bueno, así spoilers? como para no spoilear nada, como dijeron, los protagonistas se llaman Leo y Remy. Remy. Son preadolescentes, adolescentes, 13 años más o Sí. menos. Ujú. Son amigos. La primera parte de la película hace muy bien en presentarnos la relación de ellos. Creo que están como en vacaciones, todavía no han entrado al Ajá. colegio. Y nos presentan todo eso, cómo se relacionan ellos. Son muy cercanos, son muy cariñosos. La familia no tiene problema con eso. Ujú. Eso me parece muy chévere porque pues saben que son amigos y ya, son preadolescentes. Y cuando entran al colegio, pues, ciertas presiones sociales ya del ambiente hacen que esa relación se distancie un poco y después pasa algo dark, por decirlo así, que no lo voy a spoiler, que la vean. O ahorita hablamos con spoiler más adelante, Ujú. que hace que pues que no me acuerdo cuál es Leo. Leo es el monito, ¿cierto? Sí, No, Sí, sí. sí, sí. sí. Leo empieza como a cuestionar como todo lo que por lo que se dejó presionar y bueno, se Ujú. empieza a procesar un montón de cosas. Y la verdad, ya no le voy a decir nada más ahorita, en la parte con spoiler hablamos a más a profundidad, pero pues en general es como esta historia entre dos amigos que son muy cercanos y que por presiones sociales y por una situación que pasa, se alejan. Se alejan. Ujú. Listo. Y bueno, ahí ya les dejamos como la iniciativa para que vayan y busquen la película si no la han visto. Y si no les importan los spoilers, pues ya a partir de aquí vamos a hablar con spoilers. Alerta de spoiler. Alerta de spoilers. Bueno, yo voy a decir que yo la vi pirata, lo siento. Well, I may have deserved that. Sí, yo Porque también. no pensé que la fueran a dar en cine acá. Ujú. Pues yo dije, aquí que lo van a traer en cine. Ni siquiera deben saber dónde queda Bélgica. Pero resulta que sí la pusieron y yo ya la había visto. Te la repetiste. La vi aquí en el computador la primera vez y no sé, pues yo creo que a cada persona le llega diferente, pero yo con esa película lloré un montón. Ujú. Me tocó poner pausa y irme a buscar una botella de agua y respirar y seguir. Pensé que ibas a decir una botella de tequila. No, Yo también. necesitaba entender el final de la película. Pero me pareció muy bonita. Y después de que la vi, no hice sino hablar de ella como 2 semanas y media en la universidad. Todos eran como, ya cállese. Ya, sabemos que te gustó mucho. Sí, ya. Sí, Largo. ya. Y mi novia me dijo, esto sí llora por todo. Y yo, pero no se la ha visto, pero no se la ha visto. Es masculinidad frágil. Eso es más. Total. Entonces es como, a mí me gustó demasiado. No sé por qué, tal vez supongo que todos en algún momento pasamos por, no una pérdida de ese nivel como en la película, pero sí un alejamiento, un distanciamiento con amigos Ujú. con los que éramos muy cercanos. Supongo que algo por allá adentro se activó en ese momento y me tocó ir por pañuelitos para secar los mocos y las lágrimas. Pero lo bonito de las películas también, como Que lo nos hagan sentir a ayudan a uno, sublimar esas cosas. Sí, claro. no como en Ant-Man. Bueno, claro, Ant-Man también lo hace sentir a uno. Aburrimiento, Rabia. pero lo hace sentir Frustración. frustración. Como que, yo no quería darle la razón a Scorsese, pero bueno. Nosotros la tuvimos que ver pirata fue porque acá las películas que vienen con el idioma original Y subtítulos y en danés. subtítulos en danés. Pues Ninguno embalados de los por dos.
O sea, yo entiendo francés escrito, pero para escuchártelo te lo debo todavía. Si me hablan despacio, no me Sí, así como la reina. Sí, me lo hablan despacio, te lo entiendo. Bueno, la verdad es que yo hablo el inglés, pero lo hablo muy despacio, entonces pues, si quieres te contesto muy despacio. I love in Colombia, it's a felicing de estar en Cartagena, Hilton. Entonces sí, aquí estamos jodidos para ver películas que no sean de habla inglesa o española. Sí, sí. Vamos a aprender danés, pero todavía nos faltan por ahí 3 añitos o más. Ajá. O vayan a España y ven la película y se devuelven. Ajá. Ah, también, Sí, sí, esa claro. es la otra opción. Bueno, el rollo es, a mí la película me gustó mucho. Uno, me parecieron que los peladitos, bueno, principalmente Leo. Sí, que es a quien seguimos todo el tiempo también. Además, me encantó Sí, eso, sí. que era la mirada de Leo. Ajá. Todo el tiempo que me gusta mucho cuando las películas hacen eso, que juegan un poco con la idea de vos estás en la piel de ese personaje, en lo que él ve, en lo que él siente. Sí, la cámara está siempre sobre él y todos los personajes están fuera de foco. O sea, nunca está nadie más en el cuadro, a menos que él lo esté viendo, que sea importante para la escena. Pero cuando pasan cosas alrededor de él, todas las personas están fuera del cuadro. Ajá. Me parece muy bonito eso. Y que incluso hace que hasta las situaciones más cotidianas y comunes, como trabajar en la tierra que él lo hacía con los papás en la plantación de flores, fueran como bacanas de ver, ¿cierto? Entonces siento que me gustaba mucho y además que el peladito en realidad, pues, ahí vuelvo a decir, nace una estrella, qué peladito tan teso, pues, para actuar y para transmitir emociones a través de la actuación. Entonces me gustó mucho la peli, me gustó mucho también ese tema de la relación como entre los dos al principio, que creo que sí funciona también mucho en tocar fibras sensibles de lo que nosotros vivimos en algún momento. Yo creo que los tres podemos contar esa historia. Teníamos un buen amigo cuando éramos pequeños, que no necesariamente, además porque la idea romántica también viene más adulto tal vez. No, y es que me parece perfecto porque no es, o sea, y estamos tocando esto en un podcast donde hablamos representaciones LGBTI, pero esta no es una película LGBTI. Y me está mal parece etiquetada. bonito eso. Hay Ajá. muchas páginas donde dicen que esta película tiene la etiqueta de homosexualidad. Y no lo es. Y yo como, güey, entonces, Es una ¿dónde vieron amistad. eso? Porque tienen que sexualizar todo. Y entonces sí, me parece muy, muy valioso eso también, esa representación. Sí, y me encanta el tema de que sí toca las fibras de todos alguna vez y sentimos una amistad así, ¿cierto? Y con otro hombre, que todos alguna vez sentimos una amistad que era cercana, que era de amor, no amor romántico, y que creo que es un poco lo que la peli también intenta mostrar y el dolor, ¿cierto? Que causa cuando eso se rompe. Y en la película, pues, como se rompe es peor. O sea, es como todo todavía peor, pero es un poco también como mostrar que eso también es una tusa, es una ruptura. Es que uno quiere a los amigos tanto como quiere a la pareja posiblemente y a la familia, que Es un está duelo, el tema. sí. Exacto, que está el tema de lo que hablábamos alguna vez en el capítulo del poliamor, que eran, pues, estas jerarquías relacionales vienen desde una cultura que nos impone que tenemos que tener pareja jerarquía. céntrica. Exacto, pero pues vos sentís el mismo amor que sentís por la pareja, por un amigo o por un familiar, ¿cierto? Y eso va a doler si se rompe, si se daña, ¿cierto? Entonces siento que la peli también transita esos momentos a través de la mirada de un niño, que es lo más bacano, que la peli no nos deja olvidar que es un niño el que está mirando y viendo todo eso. Pero también un niño en transición. Uh-huh. Y es un niño que está dejando de ser niño. Y me parece también muy tesa la interpretación de este actor, porque es una actuación también muy contenida y muy porque tampoco es que hable mucho. Entonces uno ve mucho de las emociones en lo que él expresa con su movimiento, con su mirada. Y Con me su parece cara, muy... con sus expresiones, Ajá. sí, es verdad. Me parece muy bacano que también ahí vemos todo esto que hemos hablado durante el capítulo de la presión social y del mandato masculino en él, cómo va cambiando cuando va viendo los comentarios de los amigos, cuando lo molestan y le dicen es que ustedes son novios y ellos no, pues no somos novios, pero sí lo afecta, porque después de eso es que él empieza a hacer este deporte que nunca le había interesado hacer ese deporte. Y por ahí vi en uno de los videos de análisis de la película muy bonita como la analogía que hacen de que el casco para hacer este deporte de hockey es como una cárcel. Y es que le pone como una rejilla en la cara y las emociones ya no pasan por ahí. O también cuando pasa lo que pasa en la película. Y que ya lo podemos contar, estamos hablando con spoilers. Ah, pero yo sí prefiero como no decirlo. Digamos que es un duelo como para que la gente no se... Bueno. Pero bueno, cuando están en una... Digamos, o digámosle cosas que no son.
Lo secuestra un extraterrestre. Pero es que si no hablamos Cuando de eso están pierde sentido muchas en una cosas. sesión de apoyo para los niños y a él le preguntan que si él llora y él dice, solo puedo llorar de rabia, nunca he sido capaz de llorar de tristeza. Y es también como eso mismo que hemos dicho de, sí, es que los hombres no podemos llorar y si lloramos puede ser solo de rabia porque la rabia lleva a la violencia. No podemos llorar de tristeza, no podemos llorar por otra razón, si no es por rabia. Y nuestras emociones siempre tienen que ser guiadas por la rabia, por la ira, por la violencia. Entonces es muy descorazonador ver que una amistad y un niño como tan tierno se va volviendo como esa coraza, pero también es muy bonito ver el final también, como él va rompiendo esa coraza. Hay algo que me gusta mucho y es que la peli también desmiente algo que yo creo que mucha gente tenía anclada, es como esas cosas solo le pasan a ciertas poblaciones en ciertos niveles sociales y en ciertos estatus y con ciertas familias, ¿cierto? Pues como el tema de volverse o convertirse en ese tema de las masculinidades tóxicas o frágiles. Y es, él tenía una familia súper linda. Comprensivo, sí. El hermano era hermoso, el hermano La era... relación con el hermano también es divina. O sea, todo, la familia era divina, la familia del otro amiguito era divina, eran personas que estaban de acuerdo con su amistad, que incluso hay una escena donde él le hace una pataleta a la mamá y la mamá no se pone violenta ni nada con él, sino que lo abraza. Ajá. O sea, me parecía muy lindo porque era como, no solo es tu entorno familiar, que se suele pensar mucho que cuando estas cosas pasan, la primer culpable es la mamá, ¿cierto? En nuestra cultura latinoamericana pasa mucho eso, que es Sí. como la primer Es que no lo culpable. querían bien en la casa, hijo de madre, tocaba darle juguete. Y en la casa es la mamá. Exacto, No el papá. y en la casa de la mamá. Entonces, un poco, esto yo creo que también desmiente esas ideas y es como su casa, la casa del niño era una casa hermosa, divina, donde todo podía pasar súper bien. Era una familia que, si bien se veía acomodada también, o sea, había muchas cosas, pero el niño empieza a cambiar, es cuando siente la presión social externa, ¿cierto? En un espacio pues de sociabilización como es el colegio. Entonces, siento que también es muy bacano porque si bien la peli no se centra como en ese tema de es que es una familia pobre, entonces por eso justifica las razones de que sea un niño que se convierta así, ¿cierto? O es una familia que tiene un papá borracho, por eso justifica, no, es una familia perfecta, funcional, que no tiene la justificación, sino que la justificación es social, ¿cierto? Hay una presión social que también se ejerce en un entorno fuera del familiar que hace que el niño cambie muchas cosas. Y que somos animales sociales. Exacto, y eso me pareció también muy bacano, porque es mostrar otra perspectiva de esas cosas que no necesariamente tienen que ver, que yo creo que también históricamente se ha hecho mucho daño a eso y es que se asocia comportamientos machistas solo con la pobreza o con... No, sí. Sí. ¿Será que los ricos no? ¿Será que la gente de bien no? Exacto, y hay muchos factores, no solo es la pobreza, y entonces siento también que es un poco desmitificar esas cosas en la película. Pues no sé, hay un progreso en la película que va de la mano con lo que pues pasa en la historia entre ellos dos, y es como ustedes lo nombraron, Leo trabaja en la tierra, pues la familia de Leo trabaja en la tierra y es con flores, Sí. si mal no estoy, y cuando empieza la película las flores ya están ahí, están florecidas, las están recogiendo, cuando pasa lo que pasa, el campo de flores ya está totalmente árido, y al final de la película es otra vez irlo sembrando, irlo cuidando para que salgan nuevamente las flores. Eso me pareció muy bacano. Oh, wow. Porque va Sí. La visión de un director. Va muy de la mano con lo que él está viviendo, con lo que a él le está pasando por dentro. Me pareció muy bacano eso. Yo creo que a mí la escena que más me rompió fue cuando él se parte el brazo y le están quitando el yeso y él está llorando, pero... Pero no es por el dolor. O sea, no es por el dolor físico. Ahí se quebró. Sí. Exacto, eso me parece súper teso porque es una de las escenas más tesas que vi en la película, es cuando el niño le están quitando ese yeso y empieza a llorar, además porque es muy teso, vuelvo a decir, es la mirada de un niño que está enfrentando todo un duelo durante toda la película sin poder expresar esas emociones, que creo que la peli también se centra mucho en eso, en cómo él se tiene que tragar todo el tiempo esas emociones y se está ahogando con ellas porque no puede expresarlas, porque no puede decirlas, porque se frustra, entonces es muy teso porque al no poder hacer eso el niño está en un mar súper maluco que todo el tiempo lo ve uno a través de la cara y lo que le pasa a él. Creo que Entonces con me el parece... único que se abrió fue con el hermano una vez, ¿no? Que dijo Sí. que lo extrañaba. Ajá. Pues que extrañaba a Remy. Sí, cuando estaban durmiendo en la cama. Exacto. Y él lo abraza y como, pues... Pero ahí también lo que menciona Jesús me parece también muy
bonito y muy como importante esa representación de no basta solo con tener un entorno seguro, porque la persona tiene que querer dejar entrar a los demás, o sea, tiene que querer dejarse ayudar, porque cuando vemos situaciones así en las que hay una persona en una situación emocional extrema y les ofrecemos todas las ayudas y queremos hablar y queremos ofrecerle los espacios, pero si esta persona no está dispuesta, pues es muy difícil y es lo que le pasaba a él, como la familia, como decíamos, era la familia perfecta, siempre lo escuchaba, lo apoyaba, quería estar con él, pero si él se seguía reprimiendo, pues no iba a pasar nada y ese apoyo, pues si bien estaba ahí, pues no le iba a servir de nada. Entonces me parece también muy bonito eso de, pues sí, tener entornos seguros es importante, pero también como educación emocional, creo, es como la complementariedad de eso, de saber qué hacer con nuestras emociones y cómo tramitarlas. Y no sé cómo sea allá en su nuevo país, pero acá en Latinoamérica, pues eso, nadie sabe qué es eso. Entonces, Así, educación emocional, ¿qué es eso? ¿Qué es ¿qué eso? es? ¿Eso ¿Qué con qué se es? come? Sí, para mariquitas, seguramente. Pero ahí yo también quiero decir algo que me pareció muy teso de la peli y que creo que se relaciona mucho con las masculinidades frágiles y es la culpa, ¿cierto? Generalmente el relacionarse en el mundo con masculinidades, aquí se va a utilizar la palabra tóxica o masculinidades muy fuertes o que hacen daño a los demás, terminan haciendo eso, daño a los demás. Y generalmente se carga un sentimiento de culpa, ¿cierto? El tema de el hombre tiene que ser infiel porque, ajá, porque así demuestra sombría pero aún así se siente culpable cuando llega entonces a su casa y fue infiel, ¿cierto? Y el niño lo representa muy bien. Él todo el tiempo tiene culpa, todo el tiempo tiene un montón de culpa, tanto que intenta acercarse a la mamá del amigo todo el tiempo y no puede expresarle las emociones, ¿cierto? Entonces es muy teso porque también siento que representa esa idea de eso lo único que te va cargando es con un montón de culpa porque además eso es lo otro, al no enfrentar el tema de que yo estoy mal por cómo configuré mi idea de ser hombre, lo que hago es no enfrentar ninguna consecuencia, ¿cierto? Y no enfrentar ningún acto de la manera en que lo debería hacer para poder sanar también la culpa. Entonces siento que se va acumulando la culpa y creo que el niño lo demuestra muy bien cuando se va llenando de esa culpa todo el tiempo Que hasta también lo que va ahogando. ajá, hasta que no es capaz de hablar. Entonces siento que es un poco ese tema de las representaciones también, de lo frágil que es la masculinidad y de cómo cuando yo no soy capaz de admitir que con esta idea que construí socialmente de cómo ser hombre le hago daño a los otros, lo único que hago es llenarme de culpa de cómo lo estoy haciendo. Entonces es muy teso también porque siento que la peli sí ser... Es más, al principio yo le decía a Esteban, yo no relaciono tanto la peli con las masculinidades frágiles, ahora sí que estamos hablando de todo esto. O sea, empezaste este episodio incrédulo. Sí. Pensaba que la peli se Digo, reflejaba más en el tema de el duelo Uh-huh. de un niño, pero pues mirándolo bien sí se representa Sí. el tema de la masculinidad frágil y cómo le duele a ese niño. Bueno, no sé si antes de ir a conclusiones quieren hablar de algunos otros ejemplos que recuerden en cultura pop sobre ya sean masculinidades sensibles o como otras formas de relacionamiento entre hombres que sean positivas o también esos ejemplos que siempre se nos vienen a la cabeza de que siempre nos han reforzado ese tipo de que el hombre es fuerte, el hombre no llora, el hombre es violento. No sé si quieren mencionar algún ejemplo. ¿qué película? Me acuerdo de dos películas, Billy Elliot, que creo que todo el mundo se la ha visto. Sí. Y creo que... Ah, Jesús. Bueno, dar una vuelta a la manzana y ya regreso. Terminamos el podcast sin ti. Puedes hablar de ella, tranquilo. Sí, creo que aquí también es una película donde desafía bastante todas esas masculinidades porque está en un pueblo bastante machista, bastante, no Conservador. sé, conservador y que este niño quiera de repente bailar ballet en vez de boxear. Uh-huh. Es decir, lo que estábamos hablando, no irse por el camino de la violencia como todo el mundo está acostumbrado, porque eso sí, aparte eran irlandeses que tienen la fama, el estereotipo Uh-huh. de andar peleando a toda hora, De machos, ajá, de machos. peleadores. Entonces, esa película me parece muy, muy chévere. Y el crecimiento del papá, por ejemplo, en esa película es, pues, de empezar siendo el que no, usted no puede ir allá y ver cómo va progresando el papá en la película es interesante. Me acuerdo de esa película. No sé qué más se acuerdan ustedes. No, pues la relación no sé si sea relación de Odio. masculinidad
sensible, pero con otra también del año pasado, este año reciente, la de Banshees of Inisherin, o los espíritus de la isla, que es un poco similar en la premisa, pero en hombres mayores. Son dos amigos en una isla, en Irlanda precisamente, durante la guerra civil irlandesa, donde no pasa nada. Es un pueblo literalmente de esos donde uno va, se sienta y en el día no pasa nada. Y son dos amigos de toda la vida. Cuando uno de ellos le dice al otro, no quiero ser más tu amigo porque me aburres mucho. Y, o sea, la premisa es muy, muy absurda. La película es muy absurda, tiene un humor muy absurdo. Es del mismo director de Tres anuncios por un crimen, que también era una película de un tema fuerte, pero tenía un humor muy particular. Pero me parece muy interesante es porque es también la amistad de dos hombres, ya no niños, ya no adolescentes, pero hombres ya mayores, que están llegando casi al final de sus vidas, y cómo también eso es una alegoría a la guerra civil irlandesa, muy leve, y también es como los hombres y las amistades entre los hombres son difíciles de mantener y las diferencias entre ellos son difíciles de tramitar. O sea, no voy a decir nada más, pero es como cómo tramitamos las diferencias con los demás, o como cuando ya no me llevo bien con alguien más, cómo lo puedo tramitar. Y me parece interesante. Los secuestran los extraterrestres otra vez. Yo odié a esos dos personajes, o sea, pero me encantó la película, todo, pero los dos personajes eran horribles, los Sí. dos, o sea, era como, ¡ah! Manada de tóxicos. La única que nos caía bien era la mujer, la única mujer de la película. Además era la única voz de la razón, es como, usted es un idiota, Este es un ya. pueblo de mierda, aquí no pasa nada. Pero la peli es recomendadísima porque es muy buena, muy buena. Bueno, yo creo que yo también tengo varios. Hay uno que yo quería hablar, que aquí hemos hablado un poco de la representación de las masculinidades frágiles en los hombres, pero también cómo afecta a las mujeres. Hay una serie que está en Netflix que se llama Crazy Ex-Girlfriend y es una serie muy buena, además es muy chistosa, Sí. pero la serie toca temas tan bacanos que uno dice, es un humor súper inteligente, es musical. Es de musical, todo, es una sí. serie musical, todos los capítulos ahí es números musicales muy buenos, muy bien producidos. No, y son súper raros, hay esas cosas musicales, eso es muy bueno. Aparte son musicales muy literales, o sea, literalmente cantan lo que está pasando. Es como muy extraño. Pero es muy bueno. Y algo muy bacano es que muestran un poco como también esta narrativa del caballero, de la dama indefensa, apuros. ¿cierto? En apuros, que necesita un hombre caballeroso, fuerte y valiente que la salve, pues se transmite en una mujer, ¿cierto? Y cómo se crea su narrativa y le distorsiona la realidad del mundo. Pues que la serie se enfoca muchas más cosas y muchas más importantes que esas, pero que siento que también marca un poco como la idea de la serie es como una persona que tiene muchos problemas interiores, lo único que culturalmente le han dicho es que necesita un hombre fuerte y que sea un príncipe. Que con eso su vida se va a arreglar. Y que con eso su vida se va a arreglar. Entonces es muy bacano también porque hablábamos de que la masculinidad frágil afecta a los hombres, pero pues obviamente las principales víctimas generalmente directas son las mujeres, ¿cierto? Entonces es un poco... Las que se tienen que aguantar esos comportamientos estúpidos. Pues ya las que matan, a las que violan, o sea, hay un montón de cosas que también es eso, como no hay responsables, porque nadie quiere ser responsable de sus comportamientos de mierda, ninguno de nosotros como hombres, entonces obviamente ocurre estos temas del daño colateral, que es más grave que el daño interno, que también existe. Entonces siento un poco que la serie retrata de forma cómica eso, y me parece muy bacana además la serie, pues. Y que tiene también unos personajes hombres muy, muy bonitos, que son Daryl y White Josh, que no vamos a dar muchos spoilers, pero son masculinidades diferentes que tramitan sus diferencias de otras formas. Uh-huh. Y yo creo que pues ejemplos clásicos hay muchos, el Club de la Pelea es lo que más muestra como el tema de los hombres necesitan pelear y desahogarse porque nos quitaron la violencia de nuestras mentes, que es una película muy buena, vuelvo a decir, pero también es hija de su tiempo y obviamente el American tema... Psycho. Exacto, cierto, que es como nos quitaron la masculinidad para volvernos perritos indefensos, pues, ay amigo, ya no sé si funciona tanto, es una buena película, vuelvo a decir, para mí es una buena película, pero ya caen muchas cosas de su tiempo y no la va a castigar por eso. Mad Men también es una serie que yo creo que refleja mucho que el tema. también es la idealización de los 50, cuando el hombre blanco lo era todo. Exactamente, y yo creo que como estas hay muchas, pero también hay buenas representaciones y lindas. Nosotros hemos hablado de esta serie siempre, pero es porque siempre la mencionamos. Se la merece y es en realidad Sex Education y la relación de Otis con Eric. Es muy bonita,
porque demuestra que un hombre heterosexual y un hombre gay pueden ser amigos, tenerse cariño, ser lindos Demostrarse entre ellos físicamente y emocionalmente y decirse cosas. y preocuparse el uno por el otro, ¿cierto? O sea, que eso es lo más bonito también de la película, que los dos se preocupan serie. mucho, de la serie, perdón, se preocupan mucho el uno por el otro. Y tenía otra en mente, pero ya se me acabó de olvidar el nombre, que es de Joaquín Trier. Bueno, creo que es como Joaquín Trier. La película, sí. Sí, pero ya no me acuerdo del nombre, es el mismo director de La peor persona del mundo. Él tiene otra película anterior, no me voy a acordar del nombre en este instante, pero la peli es una película danesa que habla un poco sobre la relación. Sí, qué casualidad, la película. Ya todos los ejemplos que encontramos son de Dinamarca, qué extraño. Sí, en Crazy Ex-Girlfriend hay una parte donde ya nos reímos mucho porque había un danés. Entonces, es muy bacana porque es la relación de dos amigos que si bien tienen muchos problemas, que además eso es lo bacano, que el tema de cuidarse, protegerse y quererse no significa que no haya fricciones ni problemas como lo hay en las parejas. Eso, reprise. Y como lo hay en la familia, en esta película también es como un amigo que tiene un problema emocional y psicológico y el otro que lo apoya, incluso a veces sacrificándose un poco, a veces siendo egoísta, pero estando ahí, ¿cierto? Y tratando como de limar esas asperezas y de protegerse mutuamente. Entonces creo que Reprise también es un ejemplo que me gustó, que vuelvo a decir, tiene los problemas, pero creo que lo hace más realista aún, ¿cierto? Entonces me gusta. Y ya que hablamos de Joaquín Trier, no tiene nada que ver con este tema, pero el de La peor persona del mundo también es una muy buena película, sobre la crisis de los 30. Sí, yo pensé que... no tiene nada que ver con el tema, pero es una buena película. Bueno, yo creo que ya con todas estas recomendaciones y con la charla tan interesante que tuvimos sobre el tema de las masculinidades frágiles, podemos ir a hablar de algunas conclusiones. ¡Ajúa! Bueno, y ya para cerrar este episodio, ¿qué conclusiones tienen? Bueno, voy a empezar yo. Y es, no le tengan miedo a llorar, si son hombres pueden llorar. Y no solo de rabia, como decíamos con la película, sino pues desen la oportunidad de que si se sienten mal, pues lloren. Si los dejó la novia, lloren. O el novio, o el que sea, lloren. Si se les murió el perrito, lloren. ¿Qué? Si se les murió el perrito, lloren. Lloren, o el loro, o el gato. Y creo que también es como... Yo creo que mucha gente va a terminar con la idea de que esta película van a salir llorando del cine o de la habitación y pues sí van a llorar. Pero no le tengan miedo a llorar porque pues también para eso es ver diferentes tipos de películas. Y esta es una película que tiene pues una historia muy bacana y que lo hace sentir a uno y lo hace a uno como reconsiderar muchas cosas como yo creo que todos nos sentimos en un momento identificados con Leo en el colegio cuando, ay, ustedes son novios, ahora se agárrele de la mano y uno, ya quisiera yo. pero pues es como, hemos sido víctimas de esto desde que estábamos chiquitos, entonces es como tratar de no replicar esas actitudes y dejar salir otras como llorar y expresarse libremente. Bueno, yo voy a conectar ahí, es también el tema de permitirse sentir esas emociones con otras personas, ¿cierto? Y es generar vínculos de amor, en realidad, incluso no romántico, que creo que también es válido, pues, y cuando hablo de amor es el mismo que uno profesa por la familia. En Colombia estamos muy acostumbrados a que uno tiene que profesar un amor eterno por la mamá, pero no solo la mamá es el centro del universo, ¿cierto? También están tus amigos, tu pareja, y por qué no preocuparte, proteger, cuidar, demostrar, ¿cierto? El cariño a tus amigos, amigas, amigues, de la forma que sea independiente de su género o forma, ¿cierto? Que también siento que eso hace mucha falta. El contacto humano creo que hace mucha falta en general, nos dimos cuenta en la pandemia, entonces, ¿por qué no abrazar a un hombre? Porque no lo veo hace 40 años, porque es mi amigo de un montón de tiempo, ¿cierto? Entonces siento que es un poco también el permitirse amar de formas libres y no todo relacionarlo con lo romántico, que también está bien sexual. Exacto, y también está bien si hay alguien que lo quiere hacer así, pero el punto es que no todo tiene que ser romántico y que porque sea romántico no está mal,
¿cierto? El rollo es querer, es un poco amar a los demás y creo que esto es un mensaje muy hippie. Me llamo Jesús, doy la palabra del amor. Jesús dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Sí. Se ha cumplido la profecía. Ya. Entonces Agárrense. siento que es eso, pues también es como, pues démonos un poquito más de amor, que eso hace mucha falta en el mundo independiente de géneros o formas culturales. Bueno, yo creo que también voy a conectarlo un poquito ahí con lo que dice Jesús, relacionándolo también con las amistades. Lo que hemos dicho ya en muchas otras ocasiones, poner un poco más equilibradas nuestras relaciones y nuestras amistades con nuestras relaciones de pareja, saber que a los amigos se les ama y se les ama casi igual o más que a las parejas o a las familias y tienen un lugar importante en nuestras vidas. Demuéstrenlo, nutran esas amistades. Las amistades también necesitan trabajo, también necesitan cariño, también necesitan cuidado, necesitan que se expresen las emociones, tramitar conflictos. Y no solo las amistades, sino también algo muy importante que ahorita hago como una conexión y es el tema de las paternidades. Hablamos también mucho de las mamás y de cómo las mamás son las... Si a una familia le va bien es por la mamá y si le va mal también es culpa de la mamá porque no los crió. Pero los papás y las paternidades ahorita pues que ya estamos nosotros treintones y no vamos a tener hijos, pero muchos de nuestros amigos y amistades ya son papás, están en proyecto de ser padres, pues replantéese esas paternidades. A veces uno escucha como el comentario de que ay, es que tú tuviste un buen papá porque al menos estuvo ahí, es como que al menos, es como lo mínimo, es Sí. estar presente. O sí, los que son hijos, y yo tenía muchos amigos y amistades de padres separados, y, ay, pero por lo menos está ahí, pues es como, por lo menos, o sea, el ser papá no es simplemente dar Estar la ahí. plata de la cuota mensual y eso que Exacto. a veces ni lo dan, Ujú. sino pues replanteémonos el tema de cómo son las paternidades y las relaciones padre-hijo. Demuéstrense cariño, demuestren el cariño a sus hijos, no les tengan miedo a eso Enséñenles a demostrar cariño porque y a también demostrar es... cariño y a tramitar Sí. las emociones por otras vías que no sean la violencia ni la ira. Y creo que también ahorita hay como una cuestión cultural con el tema de las paternidades y las relaciones particularmente con padres e hijas o hijos, porque vemos historias como The Last of Us, que es una figura paterna, y ahora que Pedro Pascal es como prácticamente el daddy de toda Latinoamérica unida, o Pedro Pascal con Grogu, Baby Yoda. O sea, Pedro Pascal es la manifestación de todos los daddy las issues que paternidades. tenemos los millennials, ya. O, como mencionamos ahorita, God of War, que también es una historia de un padre con su hijo. O una película que no hemos visto, pero tengo muchas ganas de ver, que es After Sun, yo sí me la vi. Paul Mescal. ¿Sí es Paul Mescal? Sí. Que también es una representación de una paternidad de un papá con su hija. He visto pues como críticas muy buenas. Y es como que hay muchas historias sobre hombres y a veces, muchas veces padres solteros descubriendo cómo es esto de criar, de conectar emocionalmente con sus hijos, abrirse emocionalmente, permitirse ser vulnerables. Y yo creo que eso es también como una pregunta generacional. Y es como cómo estamos queriendo proyectar las nuevas paternidades, que creo que pues si nos hemos preguntado tanto tiempo por las maternidades, creo que las paternidades también se tienen que replantear. Me acordé de la película de Timothy con Steve Carell, Beautiful Boy. Beautiful Boy, sí. Una relación bastante conflictiva, pero al mismo tiempo muy cercana de esos dos personajes. Bueno, no, hoy nos fuimos con muchas recomendaciones, tienen muchas películas y series para ver. Vean las películas, así no hagan llorar, véanlas, por favor. Espero que les haya gustado el episodio, que les hayan gustado las recomendaciones. Si tienen alguna otra recomendación de películas o series sobre el tema o videojuegos, hoy sí hablamos de videojuegos, nos la pueden hacer llegar por nuestras redes sociales, que son en Twitter e Instagram, @estupidapodcast, en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver en video, es @estupidamipodcast. Y bueno, no, creo que eso es todo por hoy. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier plataforma de podcast. Si no nos ven en alguna, nos escriben y allá llegamos. Y bueno, nos vemos el próximo mes con un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast. ¡Chai! Pausa tan extraña.